Buenos días. Buen día, profe. Estuve complicado con mi máquina y parece que también le cuesta arrancar los lunes. Estuvo descansando varios días y ya le está con fiaca. Vamos a ver qué Sí, podemos hacer. profe, ¿Mm? le hago una consulta. Nos comentaron que van a cerrar el trimestre el 1 de junio. ¿Qué le comentaron ustedes? ¿Qué van a cerrar? Sí, Bueno, había un cronograma que eso ya estaba establecido a principios de año, que creo que eran los primeros días de junio. Este, Supongo que eso se mantiene. O sea, no han dado ninguna directiva en particular, más lo que se escuchó que dijo el ministro en algunos reportajes, algunas conferencias que dio por la televisión, que yo escuché que bueno, que había que preocuparse por darle clase a los alumnos y que creo que algo así como que no quieren que se repita el año, sino que se trate de avanzar lo más que se pueda, por lo menos con los contenidos principales que tiene cada materia. Así que supongo que ya nos irán a dar algunas directivas más precisas este mes, pero no hay mucha información todavía. Bueno, ahí están pudiendo ver una pantalla con los dispositivos para medir temperatura. sí. Bueno, hoy vamos a seguir con control, porque como el viernes no tuvimos control, entonces vamos a tratar de avanzar con esto, a ver si hoy podemos eh, terminar por lo menos la primera parte. Bueno, acá teníamos todos los elementos. Voy a poner a grabar. Bueno, continuando entonces con la simbología de procesos de los instrumentos. Se me puso en negro la pantalla. Ahí está. Bueno, estábamos viendo todos los dispositivos que nos permiten hacer una medición de temperatura y bueno, acá tenemos distintos tipos de conexiones con una vaina, después tenemos sin vaina, tenemos también un elemento de medición de temperatura, luego tenemos abajo un elemento de medición de temperatura con vaina y luego un indicador de temperatura de bulbo y capilar con vaina. Y finalmente un termómetro bimetálico o de vidrio. Serían las variantes que tenemos para representar termómetros. Y nos quedaría finalmente ver un indicador de temperatura que puede ser
Recuerden que la línea de trazo significa que esa ya es conexión eléctrica. O sea que ahí puede ser un termopar o una resistencia. Porque yo necesito, si es una termocupla, necesito transmitir una señal eléctrica de tensión. Y si es una resistencia, bueno, estoy también enviando variaciones de resistencia con la temperatura, que seguramente a través de un transmisor vamos a convertir la variación de resistencia en una variación de corriente. Y en el de abajo sería un termopar doblemente conectado a un indicador y a un registrador. Ahí tendríamos sobre el mismo punto dos conexiones. Y uno está indicando y en el otro está haciendo un registro, está guardando la información. Bien, después de ahí ya pasamos a los símbolos para indicar en este caso, un indicador de tensión. Cuando la primera letra es la E, es tensión. Entonces acá, bueno, se está midiendo tensión de un generador y se lo está mostrando, por eso aparece la I. Recuerden que la I es de indicador. Si la I me apareciera como primera letra, sería medición de intensidad de corriente. Cuando es la segunda letra, es un indicador. Bueno, y abajo lo mismo, K es el tiempo, y la segunda letra I es un indicador de tiempo, un reloj en este caso. Luego tenemos, en este caso, un programador multipunto todo nada, o sea, la K de tiempo, la J normalmente cuando está como primera es una potencia, y la C cuando está al final es de un controlador, pero en este caso la combinación es la de un programador. Bien, en este otro diagramita, símbolo, tenemos un ST, S de speed, de velocidad, y la T de transmisor. Así que acá tenemos un transmisor de velocidad. Bueno, hay una máquina rotativa, puede ser un motor, un generador. Estamos midiendo la velocidad y la estamos entregando. En este caso, este transmisor es neumático, que está mandando una señal neumática. Luego tenemos un transmisor de viscosidad que también está mandando una señal eléctrica. Recuerdan la línea de trazos. Bueno, y acá ya tenemos ya una combinación como para ir avanzando y analizar distintos casos. Bueno, en el primer recuadro tenemos una placa orificio, por eso dice que es un transmisor de caudal con un elemento de temperatura de compensación. Por ejemplo, en las cañerías de gas, pongamos que estuviéramos midiendo gas natural, como los gases son compresibles y su densidad varía mucho con la temperatura, o sea, los gases en general varían con la temperatura y con la presión. Entonces, es posible que para poder hacer algún ajuste en la medición,
sea necesario medir temperatura. Bueno, acá entonces está haciendo la medición del caudal, del flow, a través de un transmisor sobre la placa orificio, y luego está tomando temperatura del fluido que está circulando como un elemento de medición de temperatura. Bueno, eso se lo está transmitiendo eléctricamente y ahí el transmisor seguramente va, si es que necesita ese ajuste de temperatura, después enviará toda la información corregida ya del dato real de caudal. En el otro cuadro de la derecha tenemos también una placa orificio y ahí está haciendo la medición de presión junto con la de caudal. Y por supuesto se está registrando la información. Por eso dice que es un registrador de caudal con toma de presión. Y acá hay un concepto, fíjense que en control lo vamos a usar bastante, que es el de aguas arriba y el de aguas abajo. Aguas arriba sería antes y el aguas abajo sería después. Es decir, como si yo tuviera una cañería por la cual está fluyendo agua por diferencia de altura. Entonces ustedes saben que si está más alto tiene más presión, o sea que la altura, cuanto más alto en una cañería yo tengo más presión, porque recuerden que la presión en una cañería es la masa por la gravedad por la altura. Entonces, cuando hablamos de aguas arriba, hablamos del principio, del inicio, del antes. Y cuando hablamos de aguas abajo, hablamos del después, del final, o del más adelante. Este concepto de aguas arriba, agua abajo, se lo usa mucho en control. Bueno, entonces tengo un registrador de presión aguas arriba y tengo un registrador de presión aguas abajo. Habíamos dicho que la placa orificio necesita la medición de la presión antes y después para poder determinar el caudal. Bien, en el otro cuadro de abajo, a la izquierda, tenemos ya una válvula controlada. Ahí dice, estación de mando manual, sin manómetro de salida, con indicador receptor de caudal. Entonces, está la válvula evidentemente me controla el caudal. Si la válvula se cierra, el caudal disminuye. Si la válvula se abre, el caudal aumenta. Entonces tengo un medidor, un transmisor de caudal sobre la placa orificio. Se está transmitiendo de forma neumática. Hay un indicador del caudal, o sea que hay un display ahí que estamos mirando. Y después tengo un controlador de que está mostrando el valor del caudal y está accionando también neumáticamente sobre la válvula. Y esta HV me está indicando que es una válvula de control.
Entonces tengo válvula de control con este indicador, o sea, ahí me está diciendo el 293 es una válvula de control. El del lazo 293. Después tengo el controlador que está accionando la válvula, un indicador de caudal y un transmisor de caudal que está tomando de la placa orificio la información. Luego, el otro cuadro de la derecha, también tengo una válvula, en este caso es también una válvula de control. También accionada de forma neumática. Bueno, todo este sistema es neumático, excepto el capilar que hay sobre la cañería para transmitir la temperatura. O sea que acá hay un transmisor de temperatura por capilar. De ahí la transforma en una señal neumática, en un registrador y de ahí acá arriba también tengo un controlador que viene de esto no tenemos datos, puede ser que esté tomando información de nivel, puede ser por H. No, L tiene que ser nivel. H tendría que ser y puede ser bueno, es un controlador indicador que está enviando información neumática al controlador de temperatura, que a su vez recibe de un transmisor, que la muestra a través de un registrador, y de ahí manda la acción de control sobre la válvula de control, y lo hace todo en forma neumática. Bien. Bueno, en este otro gráfico tenemos sería un rombito, que en este caso estos elementos son indicadores de alguna lógica que se está aplicando en el sistema. Fíjense en que acá aparece una I y acá aparece una OR, o sea que estos son indicadores o nos están mostrando que hay una condición de AND, de I, que nos va a permitir identificar que se debe cumplir una y la otra cosa para que se pueda realizar el control. O sea que acá yo tengo, por eso dice, utilizando si el enclavamiento lógico es indefinido o complejo. O sea que ahí es la condición de I. Mientras que en el de abajo es una condición de OR, o sea que puede ser lo uno o también lo otro. Sí. Bueno, acá tenés, por ejemplo, acá tenés temperatura, exacto, y acá tenés presión. Acá tenemos una válvula de control. Esta es una válvula globo, ¿sí? O sea que esta es una esferita. Es una esfera. Y además está motorizada.
o sea que tiene un elemento mecánico que está accionando esta válvula globo. Acá tengo un flow o sea, un indicador y controlador de caudal. Está midiendo caudal, está indicando, midiendo, controlando. Y luego aquí arriba tengo temperatura, tengo presión y tengo S, L y S, H son switch, o sea, interruptores. S viene de switch cuando está de segunda letra. Y el L debe ser de low y el H de high. O sea que acá me está mandando información de el switch de baja de la temperatura junto con el switch de alta de presión. O sea que si se están dando las condiciones de temperatura y de presión junto con el caudal, si esas condiciones se cumplen, se dan al mismo tiempo, entonces la válvula, bueno, abrirá o cerrará. Eso tendríamos que ver cuál es la función de control que tiene. O sea, podría ser, supongamos que estuviéramos haciendo circular algún fluido caliente, supongamos, y a presión. Entonces, si está alta la presión o baja la temperatura, y entonces a lo mejor cerramos la válvula, esperando que se caliente un poco más, por pensar en alguna acción, ¿no? Pero sí o sí nos está mostrando que el caudal junto con los datos de temperatura y presión son las que accionan esta válvula. No, eso acá no está. Acá nos está diciendo solamente que hay una condición de AND entre la presión, la temperatura y el caudal. O sea que ahí se están combinando estos dos junto con el caudal y la combinación y sería la conjunción es la que me permite accionar la válvula. Pero no sé ahora, yo estoy deduciendo por low y high de que pueden ser baja temperatura y alta presión junto con el caudal, pero no tenemos, por lo menos en este gráfico, no tengo el dato ese de cuáles son los valores de temperatura, presión, caudal que están definiendo el accionamiento. ¿No? Acá no está. Podría indicárselo, vamos a ver unos gráficos más adelante, pero acá solamente me está diciendo que hay como un enclavamiento, ¿sí? O sea, sí o sí se tienen que dar esas dos condiciones juntas o tres para que se accione la válvula globo. Y en el cuadro de abajo también tendríamos un switch de temperatura por baja, un switch de presión por alta. También está el controlador e indicador de caudal. Y acá está, al poner una OR, como ustedes ya saben, es una cosa o si no la otra. Así que ahí es una u otra.
también actuando sobre una válvula globo que se acciona mecánicamente, ejerciendo el control sobre la cañería. Y acá dice control de caudal enclavado con termostato de baja temperatura y de alta presión. Sí. Bueno, el enclavamiento es la que nos da las condiciones de I u O. Bien, acá tenemos, bueno, ¿qué tenemos acá? Tenemos un transmisor de presión y un registrador de presión a través de una señal neumática y que además está en un panel. O sea, el transmisor está en campo, en cañería, y el registrador está en panel. Después, el gráfico que tenemos aquí al lado sería una medición de caudal a través de una placa orificio. Este sería nuestro transmisor de caudal. Envía la señal neumática a un registrador controlador de caudal en una tablero, y además de ahí manda una señal eléctrica. Esta EH sería una válvula solenoide, o sea que esto es eléctrico, una bobina tendría que ser, que es la que permite el accionamiento de la válvula, o sea que esto debe ser una electroválvula. Y FB, bueno, quiere decir que es una válvula de control. Luego, tenemos de nuevo una... uy, ¿qué pasó? Se me volvió de nuevo la página. Ah, parece que había hecho varias veces clic y volvió de nuevo esto. Parece que no me respondía. Espero que no se cierre. Vamos a esperar un ratito. Que se acomoden los electrones. Estamos acá, ¿no? Ahí está. Bueno, le estaba diciendo entonces que teníamos un transmisor de presión, de ahí se manda a través de una señal neumática también. Hay un registrador de presión. Acá también tengo sobre cañería en una placa orificio un transmisor de caudal que se manda una señal neumática. Y acá la presión y el caudal van a un controlador, registrador, que de ahí manda la señal eléctrica a esta bobina, que es la bobina de la electroválvula que hace las veces de una válvula de control de caudal. Bueno,
¿Cuál es la diferencia entre la alternativa 1 y la alternativa 2? Que yo recorté la línea y puse junto con el globito de control, mientras que acá estoy indicando que va a ir el PR conectado al FRC340 a través de una flechita, de una pluma, le llaman ellos, ¿no? O sea, acá entraría la línea que se suma como señal, como información a este controlador para actuar sobre la electroválvula. Bien, en este otro ya tenemos, acá tenemos un proceso que este sería tranquilamente un calentamiento, podría ser, o sea, un intercambiador de calor. Entonces hay dos corrientes que atraviesan el equipo. Una que es la que se dibuja como esta resistencia, que sale, y la otra que ingresa también y sale, y tiene dos válvulas de control. O sea que, vean, tengo como dos acciones acá. Una que está tomando presión de la cañería y está actuando sobre la válvula, sobre una válvula de control, seguramente para regular la presión. O sea que esto podría ser tranquilamente un sensor de presión que me está permitiendo regular la posición de una válvula para mantener la presión constante en la cañería. Por otro lado, en la otra línea, tengo bueno, del otro lado también tengo una válvula de control que está siendo accionada, pero en función de ¿qué? De la temperatura. Y ahora sí vamos a la otra línea. En la otra línea estoy midiendo, mejor dicho, estoy registrando caudal, aunque el registro ese de caudal no estoy usándolo para nada, simplemente será un dispositivo que me está mostrando a mí cuántos metros cúbicos por hora o cuántos litros por hora están circulando a través de la cañería, pero no es nada más que un registrador. También tengo un registrador de presión, también no está enviando esa información, sino solamente está tomando y puede ser que la esté mostrando, en este caso no aparece que hubiera un indicador, pero sí que se registra esa información de presión sobre la misma cañería. Y luego sí tengo un registrador controlador de temperatura que está accionando sobre la válvula y seguramente me está permitiendo hacer un control del caudal del elemento que está calentando esto. Entonces, ¿yo qué hago? Si la temperatura está baja, voy a abrir un poco más esta válvula para que pase más caudal. Supongamos que está fría la salida, entonces necesito más calor, transferir más calor, entonces abro un poco más la válvula para que pase más fluido caliente. Y si la temperatura de salida estuviera alta, entonces estoy calentando demasiado, entonces voy y cierro un poco la válvula para bajarle la temperatura.
Y en el otro símbolo que tenemos debajo, este es una alarma por baja temperatura, no, por alta, high. Entonces es una alarma de temperatura por alta. O sea que ahí, si la temperatura de salida llegara a superar un cierto valor, acá voy a tener una alarma. Bien, en el otro gráfico tengo el mismo equipo, o sea, supongamos que fuera un calentador, nada más que acá aparece, bueno, este sería una válvula mariposa, ¿no? Y tengo, de nuevo, en el ingreso, un ajuste sobre la presión del fluido que está atravesando esa cañería, una válvula mariposa motorizada o accionada mecánicamente, tomando la información del controlador registrador de temperatura, que tiene una señal eléctrica, así que este puede ser, dijimos, un termocupla, una PT100, y de ahí también acciona eléctricamente a esta válvula. Así que esto tranquilamente podría ser una válvula motorizada, porque las mariposas siempre se les puede modificando la posición intermedia. Y en la entrada tengo un medidor de caudal a través de placa orificio con indicador, y acá está haciendo una cuenta, o sea que está tomando el valor de caudal, está sacando la raíz cuadrada, la está registrando